Bienvenido a la lección 3 de la fe de Jesús. El título de esta lección es Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. La oración. La oración es la forma más linda que tenemos nosotros para relacionarnos con Dios. La primera pregunta, la primera sección de esta lección trata acerca de la oración. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cómo el ser humano se comunica con Dios? Y el texto bíblico se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 3, donde la Biblia dice: Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. En este pasaje de la Biblia, el profeta Daniel estaba preocupado. Él quería que Dios cumpliese promesas que él había hecho al pueblo de Israel sobre su liberación de Babilonia. El tiempo había pasado, él ya estaba viejito, él veía de que el tiempo ya debería estar cumpliéndose, pero no había un cambio. Y en medio de esa preocupación, en medio de esa ansiedad, este hombre se pone a orar a Dios y le busca, dice, en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. La forma como el hombre busca a Dios es a través de la oración. ¿Por qué? Porque de esta forma se establece un canal de unión entre una persona y entre un Dios que anhela también comunicarse con nosotros. Un Dios que anhela ayudarnos, que anhela estar a nuestro lado, que anhela hacernos sentir que no estamos solos en este universo, que tenemos a alguien que cuida por nosotros, que tenemos a alguien incluso que ha provisto solución para los problemas últimos del hombre y una solución para las preguntas básicas, respuesta a las preguntas básicas de cada persona. A lo largo de toda la palabra de Dios, una de las cosas que la Biblia va a repetir muchas veces es la necesidad de la persona de buscar a Dios. Y por otro lado, Dios instando a los hombres, a los seres humanos, a buscarle en oración. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice la Biblia. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón, dice el profeta Jeremías. La forma como nos comunicamos con Dios es a través de la oración. ¿Y qué es la oración? Vamos a buscar en la palabra de Dios la segunda pregunta, primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15. Y especialmente te voy a leer el versículo 15. Cuando uno lee todo este pasaje, se muestra la historia aquí de Ana. Ana, una mujer que era estéril y una mujer que tenía una preocupación. Ella quería tener un hijo. Entonces ella va al templo y le empieza a suplicar a Dios que le diera un hijito. Y en esa súplica, ella está ahí orando a Dios en silencio, probablemente a voz bajita, y movía sus labios, y el sacerdote Elí la ve, la contempla. Y el sacerdote al verla así llorando y moviendo los labios y orando bajito, el sacerdote Elí piensa: esta mujer está tomada, ha bebido licor y no está en sus cabales. Y se acerca a ella y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Aparta de ti el vino. Le trata de aconsejar. Pero Ana respondió, dice el versículo 15 de Primera de Samuel, capítulo 1, y le dice: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y esta frase última es una frase muy linda para definir lo que es la oración. Oración es derramarle el alma a Dios. Oración es abrirle el corazón a Dios, como dirán otros pasajes. Oración es abrir todo mi ser ante el Señor. Contarle a Dios todo lo que hay en mí, mis preocupaciones, mis anhelos, mis alegrías, mis agradecimientos, mis gozos, mis penas. Comunicarme con Dios sin guardarme nada en el corazón. Derramar el alma ante Dios. Qué linda definición para lo que es la oración. Entonces, dentro de este concepto de oración, derramar el alma a Dios, es algo muy personal. Es algo que no va a ocurrir dos veces de la misma forma. Es por eso que cuando uno lee la palabra de Dios y uno ve las oraciones de los patriarcas y de los profetas, ellos no repetían un solo tipo de oración o dos o tres oraciones preestablecidas.
Ellos siempre buscaban formas nuevas de comunicarse con Dios, mostrarle a Dios lo profundo de su ser, abrirle a Dios su corazón. Entonces, la mejor oración no es el rezo. La mejor oración es comunicarte a Dios, entrar en un lugar donde nadie te ve, y ahí en ese lugar donde nadie te ve, abrirle tu corazón a Dios. Y tu Dios que te ve en lo secreto, como dijo el Señor Jesucristo, te recompensará en público. Entonces, ¿qué es la oración? Derramarle el alma a Dios, abrirle el corazón a Dios, comunicarse con Dios completamente de una forma sincera. Pregunta número 3. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Y el pasaje se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago es una oración, una carta pastoral. Si tú quieres leer un consejo de un gran pastor, lee la carta de Santiago. Y entre tantos consejos que el apóstol nos da, él nos dice en Santiago capítulo 5, versículo 16. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros, de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago nos dirá, la oración del justo puede mucho. Y es cierto, cuando tú lees la palabra de Dios, encuentras historias. Y Santiago seguirá diciendo, ¿no? Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En innumerables ocasiones, a través de la oración, Dios obró milagros. Personas se sanaron, muertos fueron levantados, el mar se abrió en dos, un río se abrió en dos, de las rocas fluyó agua, las personas fueron cambiadas, el carácter de las personas fueron cambiadas, los pecados fueron perdonados. La oración es un instrumento poderoso que nosotros podemos usar para encontrar sanidad para nuestra alma, esperanza para nuestro corazón y una vida nueva. Y sobre todo, para encontrar a Dios. Entonces, qué bonito esto que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Tiene mucho poder. Pregunta número 4. ¿En nombre de quién debemos orar? San Juan capítulo 16, versículo 24. Aquí Jesús nos aconseja y nos dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Un día los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Es que los discípulos veían cómo Jesús se iba en la noche o se iba temprano en la mañana a la montaña, oraba y regresaba hecho una diferente persona. Si estaba un poquito triste, iba a la montaña y regresaba lleno de alegría. Si estaba un poquito preocupado, se iba temprano por la mañana a la montaña y regresaba con una confianza que saltaba por los poros. Y los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces, entre tantas cosas que Jesús les dijo, en diferentes ocasiones, está este pasaje, donde Jesús dice, ustedes no han pedido nada hasta ahora en mi nombre. Cuando nosotros oramos, oramos a Dios, nos dirigimos en oración a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Padre que estás allá arriba en el cielo. Y hablamos con Dios, le agradecemos a Dios, le damos gracias al Señor por las cosas buenas que le hace, le pedimos a Dios, le rogamos, le suplicamos a Dios, tantas cosas que necesitamos, sobre todo que nuestro corazón cambie. Y finalmente, estas cosas tenemos que pedirlas en el nombre de Cristo Jesús. Por eso Él dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. ¿En nombre de quién debemos orar entonces? En nombre de Cristo Jesús. En nombre de Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Es a través de Él. Él dice, la Biblia dice que Él es como la escalera de Jacob. Es a través de Él, a través de esa escalera, que nosotros podemos tener comunicación con el cielo. Podemos ser escuchados por Dios Padre y el Padre puede gozosamente contestar nuestras plegarias. Entonces hay que acercarnos a Dios
a través de Cristo Jesús. ¿Contesta Dios las oraciones? Hoy me parece que esta pregunta sobra, ¿verdad? Pero vamos a buscar el texto porque es uno de los textos más lindos de la palabra de Dios. Famoso texto este donde Cristo Jesús, como parte del Sermón del Monte, les dice a las personas que están allí reunidas. San Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que al hijo que le pide pan, le dará una piedra? ¿O que le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros es el tipo de relación de un papá bueno con sus hijos. Y un padre bueno siempre va a buscar lo mejor para sus hijos. Siempre va a buscar darle a sus hijos lo que ellos necesitan para ser felices. Dentro de este contexto, Jesús nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es el privilegio del cristiano, tener la posibilidad de comunicarse con el Padre a través, en el nombre de Cristo Jesús, para decirle tantas cosas y para pedirle lo necesario para que nosotros seamos felices. Dios contesta las oraciones. Ahora, hay gente que piensa, es que yo oro y Dios no me contesta. Dios no contesta lo que yo le pido. Pero sabes, Dios siempre contesta, es como un padre. Si un hijo viene a pedirle algo a un papá, el papá tiene tres formas de contestarle al hijo. En primer lugar, si ve el papá que lo que el hijo pide es algo que realmente le va a hacer bien al hijo y que es posible y que no hay ningún problema con eso, el padre se lo da inmediatamente. Yo soy papá, tengo 3 hijitos y eso pasa. Ahora, si, por ejemplo, un hijo me dice, son las 9 de la mañana, el chico no ha comido y me dice, papá, tengo hambre. Yo voy a hacer lo que sea y le voy a dar la comidita que mi hijo necesita, inmediatamente, porque lo necesita y yo veo que es lo mejor para él. Pero si mi hijo, que ahora tiene 5, 7 años, me dice, papá, cómprame una motocicleta. ¿Una motocicleta? Sí, papá, compra. Quizá para ese niñito, en ese momento, su sueño, lo que él más quiere, es una motocicleta y él piensa de que la motocicleta es lo que realmente él necesita en este momento, dentro de su comprensión, dentro de su entendimiento de niño de 5 o 7 años. Pues una motocicleta, quizá en ese momento, le parece lo más adecuado para recibir. Pero yo como papá voy a tener que ver y decirle, no, ahora no te puedo comprar. Llegará el día, si te portas bien y si eres una persona prudente, que quizá te compre una de estas cosas. Ahora no, pero después sí, en su debido momento. Esa es la segunda forma en que un padre contesta. Y así Dios también nos contesta. A veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, quiero que tal persona se entregue a ti. Y vemos que aparentemente Dios no contesta. Pero Dios quiere la salvación de las personas. Dios quiere nuestro bien. ¿Por qué no seguirle pidiendo a Dios? Un día visité a una señora y la señora estaba feliz. Y esa visita se produjo a través de una llamada de un señor que me dijo, me quiero bautizar. Yo no conocía bien quién era este señor, era nuevo en ese lugar como pastor. Voy a visitar a esta familia. Y una señora que yo la conocía, era una hermana de la iglesia, me recibe con alegría y me hace pasar. Su esposo se acababa de jubilar hace un mes y él me dice algo, había hecho algo medio temerario, pero lo había hecho. Él me dice, me he jubilado y yo le había prometido a Dios que si me permitía jubilarme, lo primero que iba a hacer era bautizarme. Y pastor, yo quiero bautizarme lo antes posible. En ese momento yo me acuerdo y miro a la sala y estaba su señora apoyada contra una puerta. La mujer estaba feliz y dijo algo que yo no me voy a olvidar. Ella dijo, pastor, qué feliz estoy
Este hombre me ha costado 27 años de oración, pero qué feliz estoy hoy. Así que sabes, a veces Dios no nos contesta con un sí inmediatamente, pero si es algo que yo pienso que es bueno, por lo menos, debo seguírselo pidiendo al Señor, y Él en el momento más adecuado me lo va a dar. Un día, mi hijito chiquito, cuando era pequeñito, bien chiquito, quería meter las manos en el enchufe. Y como su mamá no le dejó, vino a papá y papá, ¿no? Él no hablaba todavía, ¿no? Pero trataba de jalarme y llevarme para que yo le meta las manos en el tomacorriente de electricidad, en la toma de electricidad. Por supuesto que yo no le dejé. Para ese nenito en ese momento, era la gloria, era lo mejor que le podía pasar, que yo agarrara sus manos y le metiera los dedos en el tomacorriente, en el enchufe. No lo hice. Y no lo voy a hacer nunca, por más que me pida y llore. No lo voy a hacer. Para él, en ese momento, era la gloria. Ahora él ya no me va a pedir eso, porque ya creció en conocimiento, ya creció en entender muchas cosas. Pero en ese momento, a él le parecía que era lo mejor. Y yo no se lo di, ni se lo voy a dar nunca. ¿No se te ocurrió pensar de que a veces Dios nos contesta, pero nos contesta con un no? Y si nos contesta con un no, es porque a lo mejor algo está mal en la oración que le estás pidiendo, algo está mal en lo que le estás pidiendo, algo está mal en tu comprensión de las cosas de tu situación hoy en la vida, o algo está mal con cosas que tú no sabes, pero Dios sabe que es lo mejor para ti. Así que Dios siempre contesta las oraciones. Él muchas veces te va a contestar con un sí, otras veces te va a contestar no ahora, pero después sí. Y Él a veces te va a decir no, porque yo entiendo las cosas mejor que tú. Yo soy tu padre, soy mucho mayor, más sabio, yo sé el futuro, yo sé el pasado, el futuro, lo que viene. Yo sé lo mejor para ti. Así que Dios siempre contesta, pero no siempre contesta como nosotros queremos. Dios no es una máquina para decir sí. Dios es nuestro Padre y buen Padre, así como Él nos pide a nosotros ser. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6. De la fe se puede hablar bastante. Y dice la palabra de Dios, la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios le había trasladado. Antes de su traslado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es la fe? La fe es la espera de las cosas que no se ven, la certeza de aquello que está delante de nosotros y que todavía no hemos palpado, pero está delante de nosotros. En palabras más sencillas, fe es confianza en Dios. Fe es una confianza absoluta y total en Dios, en su santa palabra, en su santa voluntad para nosotros. Fe es andar sobre el abismo, porque vemos de que esa es la voluntad de Dios, por decirlo así. Ahora no vayas a un abismo y te vayas a lanzar, no. Es un decir. Por medio de la fe, gente caminó sobre el agua. Por medio de la fe, el mar fue partido en dos. Por medio de la fe, se derramó lluvia instantáneamente del cielo. A través de la fe se pueden lograr cosas maravillosas. Pero la fe es algo muy valioso. La fe es lo más valioso que existe. No es de nosotros, tiene que venir de Dios. Entonces, si tú quieres tener fe, tienes que aprender a desarrollarla. ¿Qué es la fe? La confianza en Dios. Pregunta 7. ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Ahí la palabra de Dios va a decir, por esto, la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Cristo. En otras versiones dice por la palabra de Dios. Y aquí el apóstol está usando la forma semítica, la forma hebrea de pensar. Nosotros pensamos de causa-efecto. El pensamiento semítico es al revés. Entonces nosotros podemos decir, la fe viene a través del oír. Y oír, cuando tú estudias la palabra oír en el Antiguo Testamento y especialmente en el Nuevo Testamento, el oír está relacionado con el entender. La fe viene a nosotros a través del entendimiento, del conocimiento, de entender las cosas espirituales. Cuando tú empiezas a entender las cosas espirituales, tu fe empieza a crecer. Pero ¿cómo entender esas cosas espirituales? Abrazándote de un árbol, o haciendo ritos raros, totalmente ajenos a la palabra de Dios, ¿no? Dice el apóstol, hay un camino. La fe viene por el entendimiento, por el oír. Y ese entendimiento de las cosas espirituales viene por la palabra de Cristo, como dicen otras versiones, por la palabra de Dios. Cuando tú estudias la palabra de Dios, para ponerlo en nuestra forma de pensar occidental, cuando tú estudias la palabra de Dios con sinceridad, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, esa palabra va a crear en ti entendimiento de las cosas espirituales, entendimiento de las promesas de Dios, entendimiento de su voluntad para ti en esta vida, entendimiento de las cosas que vienen adelante de nosotros, entendimiento de que la salvación es posible si tú crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cuando tú empiezas a entender estas cosas, tu corazón se llena de esperanza, y esa esperanza, por ese conocimiento que tú ahora tienes de Dios, genera en ti confianza en Él. Esa confianza es la fe. La fe es un don de Dios que viene a través del entendimiento de las cosas maravillosas que se encuentran en la palabra de Dios. ¿Cómo se desarrolla la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nuestra lección dice orar 3 veces al día. Es cierto, tú lees Salmo 55, 17, y ahí la palabra de Dios dice que uno le ora a Dios en la mañana, al mediodía y en la tarde. Pero no es solamente orar 3 veces al día a Dios. Cuando la Biblia habla de orar 3 veces, la Biblia está diciendo en el Antiguo Testamento, en la forma de pensar de los hebreos, de que hay que orar siempre. Hay que orar, orar, orar. Hay que orar muchísimo. El cristiano, si tú quieres ser un discípulo de Cristo, necesitas orar. Necesitas estar en comunicación con tu Padre que te ama. Así que es bueno orar. Orar mucho. Al menos 3 veces al día. En segundo lugar, Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 6, nos insta a practicar la oración privada. La mejor oración no es aquella en que te paras en el centro de la plaza y te pones a orar, o en la iglesia. ¿No? En la iglesia se hacen oraciones cortas, son oraciones representativas. Hay diferentes tipos de oración, pero la oración privada, la oración que es para tu edificación espiritual, son esos momentos cuando nadie te escucha, cuando estás allí solito en tu cuarto con Dios, orando y pidiéndole a Dios que te ayude, que te bendiga, que te sane, que te perdone. Eso es oración y eso te hace crecer como cristiano. En tercer lugar, es bueno pedir cosas convenientes. Dios es un Padre maravilloso, Dios es un Padre bueno, pero piensa, si yo voy a acercarme a Él, tengo que pedirle lo que conviene. Así, Dios va a poder obrar sus cosas buenas en mi vida. Y finalmente, pedir con fe. Claro que sí. La oración está unida a la fe. Una oración sin fe es una oración que no pasa el techo. Una oración con fe llega inmediatamente al trono de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra resolución para el día de hoy? Creo, dice nuestra lección, que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. ¿Estás dispuesto a creer que Dios no solamente existe, sino que escucha y contesta cuando nosotros oramos? ¿Estás dispuesto a orar con fe todos los días? Si esto es el pensamiento de tu corazón, firma allí al pie de tu lección.
y empieza a orar todos los días. Hasta ahora no te he pedido orar, pero hoy día quisiera hacer una oración especial contigo. Amante Padre, que estás en los cielos, Señor, en esta hora estamos aprendiendo del valor de la oración y de la oración con fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a estudiar tu santa palabra cada día. Danos el entendimiento espiritual para generar en nuestro corazón confianza en ti, esa fe que necesitamos para vencer. Ayúdanos, Señor, cada día a abrir nuestro corazón a ti, en un lugar donde nadie nos ve, derramar nuestra alma ante ti, Señor, para así ser sanados, experimentar cómo tú tocas a las personas, cómo tú das esperanza, vida y cambio a nuestras vidas. Quédate con nosotros y bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.